Bueno, ahí estamos, vamos a compartir la pantalla, acá, acá, acá. Ahí está. Esto lo saco, esto lo saco. Bueno, veníamos hablando de esto entonces. Entonces teníamos, fíjense una cosa, P sub 2 es el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2 y necesité 3 vectores en la base. Mis vectores, en este caso, son raros porque son monomios. Va a necesitar un término independiente, un término lineal, uno cuadrático. Si yo, por ejemplo, querría formar los polinomios de grado menor o igual que 3, voy a tener término independiente, término lineal, término cuadrático y término cúbico, con x al cubo, porque estos son de grado menor o igual que 3. Necesito alguien que me genere lo que va a tener que ver con digamos, los términos con x al cubo. Entonces tengo que poner uno más. En general, esto es importante en los espacios de polinomios, la dimensión de P sub n es n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que veníamos viendo. La dimensión de P sub 2 era 3. ¿Por qué es 3? Porque necesitábamos 3 vectores, 3 monomios, para generar todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Necesitaba 3. El independiente, el lineal y el de x cuadrado. Para los de grado menor o igual que 3, necesito 4 monomios. El 1x, x cuadrado, x al cubo. En general, para los de grado menor o igual que n, necesito n más 1. O sea, todas las potencias de x, desde la 1, 2, 3, 4, 5 hasta la n, y aparte el término independiente, que sería como tener x a la 0. Entonces siempre, si estoy trabajando en P sub n, me tengo que acordar P sub n, me tengo que acordar que la cantidad de vectores de la base va a ser uno más que este. La cantidad de vectores de una base va a ser uno más que este que está acá. Bueno, eso entonces es para el caso de los polinomios, que obviamente siempre es el más difícil de entender, digamos, ¿sí? Porque uno no está acostumbrado a trabajar con los polinomios de esa manera, ¿no? Bueno, entonces acá van dando algunos ejemplos de base de R2, de base de R3. Bueno, un poquito algunas propiedades que tienen que ver con esto de la dimensión. Supongamos que yo tengo un espacio vectorial que la dimensión dice es n. Entonces, si yo tengo n vectores Li en ese espacio, eso es una base seguro. ¿Está bien? Bueno, estos son como consecuencias que vienen de la definición de base. Y a su vez, si yo tengo un conjunto de n vectores que genere B, entonces eso necesariamente también va a ser una base. Si generó todos los vectores de B, quiere decir que ese conjunto de n vectores va a ser linealmente independiente. Bueno, en realidad son consecuencias de la definición que son fáciles de pensar. Las dejo, vamos a ver un poco ejercicios. Por ejemplo, todo conjunto de más de n vectores en un espacio vectorial de dimensión n es LD. Porque si yo necesitaba n vectores para generar B y tenían que ser LI, cuando le agregue uno más, cuando tenga más de n vectores, ese que le agrego lo voy a poder escribir en función de los que tenía, como combinación lineal de los que tenía. Entonces, ese conjunto va a ser LD. Bueno, y la cuarta propiedad dice, todo conjunto LI en B puede extenderse a una base, que lo que quiere decir, voy a dar un ejemplo muy simple, por ejemplo, supongamos que yo tengo este conjunto en R2, el 1, 0. Este conjunto es LI, dijimos, conjunto formado por un solo vector que no sea el vector nulo, formados por un solo vector que no sea el vector nulo, son LI, linealmente independiente. Y acá me dice, todo conjunto linealmente independiente en B, o sea, por ejemplo, este conjunto en R2, en mi espacio vectorial, ¿cuál sería? R2. Puede extenderse a una base. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo agregar otro vector, en este caso necesito agregar uno solo, pero podría haber agregado, depende del espacio en el que esté, más vectores, de manera tal que me quede un conjunto
que me generan todo el espacio. Por ejemplo, acá puedo agregar no solo el 0, 1, cualquiera que no esté en la misma dirección, por ejemplo, el 1, 1, no está en la misma dirección. Y esto es una base, que la vamos a escribir así, una base de R2. Lo podemos escribir, para hacerlo cortito, de esta manera. Este conjunto, vamos a poner acá un igual. Esto es lo que se refiere con la propiedad número 4. Todo conjunto LI, que tenga, bueno, si tiene menos, obviamente, si tiene n vectores, sería ya una base, pero que tenga una dimensión menor, le puedo agregar, digamos, vectores hasta formar una base. Eso es lo que me dice la propiedad número 4. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la guía. A ver qué podemos hacer acá de la guía. Vamos a buscarla y vamos a ver algunos ejercicios de ahí. De la unidad creo que les mandé todos. La unidad 2, la verdad que no tengo todos así en archivos, así que bueno, tendrán que aguantarlos hasta ahí. Por ejemplo, supongamos estos que están acá. El 11, vamos a suponer. Dice, en cada caso determine si S, que es un subconjunto que me dan acá, un conjunto de vectores, es una base para B. Bueno, entonces, por ejemplo, me dan el primero, me dice, estoy en R4, ese es mi espacio vectorial, y me dicen si estos 4 vectores son una base de R4. Entonces, ¿yo qué es lo que tendría que verificar? Tendría que verificar si generan R4 y si son linealmente independientes. Eso es lo que definía una base, ¿está bien? Que me generen el espacio y que sean linealmente independientes. Primera cuestión, para que me generen el espacio, ya sé este tema de la dimensión. Si estoy en R4, ¿cuántos vectores necesito para mi base? 4. Muy bien. Entonces 4 tengo, 1, 2, 3, 4. Una condición ya la cumple. Lo que tengo que ver es si estos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Eso es lo que tenemos que tratar de ver nosotros. Por ejemplo, en este caso en particular, uno podría quizás con un golpe de vista ver lo siguiente. Fíjense, este primer vector tiene un 1 acá, en la primer componente, un 1 en la última. Y el último vector tiene un 1 acá, un 1 en la última. Y el último vector tiene la tercer componente que es menos 1. El tercer vector tiene en la tercer componente un 1. Entonces yo podría hacer esta combinación lineal. Voy a ponerlo, voy a usar acá esto para que, fíjense, porque si no, no me va a entrar. 1 por el primer vector, por 1, 0, 0, 1. Bien. Hago esta combinación lineal de algunos vectores de acá. Más. El segundo vector tiene un 1 acá. Y ese 1, fíjense que de todos los vectores es el único que tiene algo distinto de 0 en la segunda componente. Este no tiene 0, este tiene 0, este tiene 0 en la segunda componente, este tiene 0 en la segunda componente. Entonces voy a hacer una cosa, lo voy a multiplicar por 0, para que no afecte lo que esté haciendo. Entonces acá le vamos a poner 0, 1, 0, 0. Y ahora el tercer vector lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces va a quedar menos 1 por este. Acá pondría más menos 1 por este. Pero más menos 1 por este es como tener menos 1 por el último. Por el tercero en realidad, no por el último. ¿No? 0, 0, 1, 0. Decía el último porque estaba pensando el último de esta cuenta. Acá. Entonces, ¿esta cuenta qué me dio? Y bueno, fíjense. El del medio es 0 por algo, lo puedo anular. Vamos a tacharlo un poquito. 0 por algo me da el vector nulo. Este no va a contar en mi cuenta, no va a afectar mi resultado. Y acá que tengo, primer elemento, 1 por 1 menos 1 por 0. O sea que me quedó 1 por 1, que es 1. La suma de los segundos elementos, 1 por 0 menos 1 por 0. O sea, me va quedando 0. Tercer elemento, 1 por 0 menos 1 por 1. O sea, menos 1. Acá tengo 0 y acá tengo menos 1. Y el último elemento tengo 1 por 1, acá, 1 por 1, y en el último hay un 0, o sea que me quedó quedando 1. ¿Quién me quedó? El cuarto. Fíjense que me quedó este de acá, ¿no? 1 menos 1. Quiere decir que hay un vector, que es el cuarto,
que lo puedo poner como combinación lineal de los otros tres. El último vector lo puedo poner como combinación lineal de los otros tres. Y eso había una propiedad que hoy la repasamos, pero que la vimos en la clase pasada, pero hoy temprano lo repasamos, que dice que si yo tengo un vector que lo puedo poner como combinación lineal de los otros, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Es LD. Y si es LD, entonces no puede ser una base, porque una base tenía que ser un conjunto de vectores LI. Quiere decir que este conjunto S no es una base de R4, a pesar de que tiene 4 vectores. ¿Por qué no es una base? Porque es un conjunto LD. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, pude poner uno como combinación lineal de los otros. Una cosa que va a aparecer es que uno dice, bueno, y si yo no me doy cuenta de que el último lo podía poner como una combinación lineal de los anteriores, o a veces las combinaciones lineales no son tan obvias de ver, ¿no? Bueno, entonces, ahí hay un método que les voy a explicar que no está en el apunte, creo, que es muy útil para poder saber si un conjunto de vectores es linealmente independiente o no. No me acuerdo si no lo dimos la clase pasada, ¿no? La idea es la siguiente, yo voy a poner las componentes de los vectores, las voy a poner, cada vector, digamos, con sus componentes, lo voy a poner en una fila. Entonces pongo el primer vector en la primera fila. Perdón, esto para no perder tiempo se los voy a mostrar directamente, ya lo tengo escrito por acá. Así no pierdo tiempo escribiendo tanto. Creo que de hecho ustedes también tienen este PDF, así que seguramente lo deben tener. Es cuestión de buscarlo acá. Lo que hago es poner cada vector, lo pongo en el primer vector, en una fila. Segundo vector en una fila, tercer vector en una fila, cuarto en una fila. Y me queda una matriz. Esta matriz la voy a escalonar. Empiezo a hacer operaciones por fila, esto lo dejo, los detalles lo tienen ustedes ahí en el PDF, hasta llegar a la forma escalonada. Si en la forma escalonada hay una fila que tiene ceros, podría ser la última, porque me quedó a mí la última, porque lo hice a propósito por Gauss, pero a veces en el proceso capaz que queda una fila, no sé, la segunda fila con ceros. Si ya hay alguna fila con ceros, quiere decir que este conjunto es LD, no es linealmente independiente. En particular, acá yo fui haciendo operaciones por filas y no cambié ninguna fila de lugar, no intercambié filas de lugares. Lo que hice fue a la 4 le resté la 1 y después a la 4 le resté la 3. Si yo no cambio la fila de lugar, ¿cuál me quedó con ceros? La última. Bueno, quiere decir que ese vector, el que estaba en la última fila, lo puedo escribir como combinación lineal de las otras 3. O sea, donde me aparezca la fila con ceros, quiere decir que en esa fila, en el original, ese vector yo lo podía poner como combinación lineal de los otros. De hecho, fue lo que hicimos recién, poner el 1, 0, menos 1, 1, como combinación lineal de los 3 primeros. Ese procedimiento es muy útil para cualquier tipo de espacios. Por ejemplo, vamos a ver uno que sería más complicado. Uno que tenga polinomios. De vuelta, P sub 2. P sub 2, ¿se acuerdan? Polinomio de grado menor o igual que 2. Me dan 3 vectores. Ojo que mis vectores acá, uno no está muy acostumbrado, pero son estos, ¿no? Acá tengo un vector que es x más 1. Otro vector que es x. Y un tercer vector que es x cuadrado menos x. Esos son mis vectores. Bueno, resulta que yo cuando tengo estos vectores, en el caso de los polinomios, por ejemplo, yo puedo escribir lo que serían estos vectores. Fíjense, el primer vector, por ejemplo, ¿no? X más 1. Yo lo podría escribir así. Lo podría escribir. Voy a ir usando distintos colores. Disculpen, va a ser un poco lento, pero... Primero voy a poner el término para usar una convención. No necesariamente hay que hacer así, pero usemos esta convención. Primero voy a poner el término independiente, el que no tiene x. Voy a pensar que es así, que es 1 por 1. O sea, pero este 1 en azul no es el mismo 1 que el rojo. O sea, este 1 rojo es este 1 rojo. Y el azul es el coeficiente, digamos. Más. Ahora tengo la x. La x está multiplicada por ¿quién? Por 1. Entonces pongo 1 por x. La x en rojo. Muy bien. Más, término cuadrático no tengo x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿por quién está multiplicada la x al cuadrado? Por 0.
Entonces, este vector yo lo podría escribir así, lo podría escribir como una terna donde tengo el 1, que corresponde al término independiente, el 1 y el 0. Sí, sí. Ah. Y de alguna manera lo escribí como si fuera un vector de R3, digamos. ¿Está bien? Ahora, en general va a pasar esto. Si yo tengo un vector, voy a poner la idea genérica. ¿Se acuerdan que el genérico mío de este tipo de polinomios de grado menor o igual que 2, recién vimos que lo íbamos a escribir así? Primero con el que tiene el término independiente, que no tiene x. Después ponemos el que tiene x a la 1, el que tiene x a la 2. Si hubiera más, ponemos más. ¿Está bien? Pero en este caso estamos trabajando grado menor o igual que 2, o sea que acá se me acaba. Bueno, esto yo lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Esto va a poner un igual, lo podría haber seguido acá, pero a sub 0, a sub 1, a sub 2. Bien, a sub 2. ¿Está bien? Lo puedo escribir así, Entonces fíjense que, ¿qué es lo que estoy usando? Lo que se llaman los coeficientes del polinomio, o sea, los numeritos que multiplican a las x. El primero, uno dice, pero acá no hay ninguna x. Podría pensar que ahí vamos a ver otro color, que está oculto, digamos, un x a la 0, para que sea coherente y diga, bueno, ahora sí, están todos multiplicados por a0, a1, a2, o sea, estos a son números que son los coeficientes, los que multiplican a las potencias de x. X a la 0, x a la 1, x a la 2. Y lo vamos a escribir así, siempre, digamos, con el índice de menor a mayor. A sub 0, a sub 1, a sub 2. En mi caso, fíjense, estoy coherente con lo que puse acá abajo, ¿no? El que multiplica el término independiente, puedo pensar que es este 1 que está acá. Después este otro venía multiplicando el término lineal, y como no había término cuadrático, puedo pensar que es 0. Esos tres coeficientes los puse acá, fíjense. Serían los que correspondían al primer vector de lo que podría ser mi base. El segundo vector tiene nada más que la x. Nada más que la x. Entonces, término independiente no tiene. El a0 vale 0. Tengo una x, que es la que corresponde al término lineal, y tengo 0x cuadrado. Entonces, esta segunda línea corresponde a este que está acá. Es este. Y luego es primero el término independiente. Independiente en el 1 hay, entonces 0. Después multiplica a la x a 1. Es un menos x lo que hay acá. O sea que está multiplicando menos 1 a la x. Es el menos 1. Y la x cuadrada está multiplicando el 1 positivo. Entonces, al cuadrado tengo este 1 positivo. Es el mismo procedimiento de antes, pero para este espacio que es raro. Es que la matriz pone en filas estos números, escalones. Y hay una fila con ceros, alguna fila no, ninguna fila, entonces por lo menos algún número de cero. Entonces quiere decir que el conjunto es linealmente independiente. Linealmente independiente. No es que yo escaloné y no me filas nulas, el conjunto original era LI. Bien, entonces tengo acá un método, que es el que acabamos de ver, para encontrar si este conjunto es LI. El conjunto es LI. ¿Cuántos vectores necesito para tener una base de P sub 2? Y dijimos que necesitábamos 3. ¿Se acuerdan que dijimos la dimensión de P sub n era n más 1? La dimensión de P sub 2 es 3. Necesito 3 vectores. Entonces, es un conjunto linealmente independiente. Tiene 3 vectores, necesariamente esto es una base de P sub 2. Entonces, esto sí es una base de P sub 2. Bueno, y utilicé el mismo método que el anterior. Supongamos que quiero utilizar, vamos a hacer uno más, bueno, este es muy fácil, ¿no? Pero tengo matrices cuadradas de 2 por 2 y me dicen si esto es una base o no. Tengo que analizar si esto es una base o 2. ¿Por qué esto es muy fácil? Y porque hay un vector ahí que es el vector nulo, este que está acá. Y dijimos, claro, conjuntos donde tengo el vector nulo, esos conjuntos son LD. Como para una base la definición me dice que tienen que ser LI y no LD, quiere decir que esto no puede ser una base. ¿Está bien? O sea que esto no es una base. Y ya está, no tengo más nada que hacer. Ahora, si por ejemplo me hubieran dicho, supongamos que acá me hubiera aparecido, ¿dónde? Acá un 1. Vamos a ponerle, supongamos que el ejercicio hubiera sido casi igual con un 1 acá. Y me dice, ¿este conjunto es una base de R2 por 2?
me tengo que fijar dos cosas, la dimensión y si son linealmente independientes. Entonces, R2 por 2, las bases tienen que ser de dimensión, digamos, la dimensión de esto es 4. Las bases tienen que tener 4 vectores, la cantidad que me dé esta multiplicación, 2 por 2. Eso está bien. ¿Tengo 4 vectores? Tengo. Ahora, ¿son LI? No sé. Ajá, ajá. Entonces, claro, para saber si son LI o no, lo que tengo que hacer es armarme una combinación, digamos, hacer, por ejemplo, este truco que funcionaría, que fue el que dijimos recién. Pongo mis vectores, voy a ir poniendo estas componentes, las pongo en una fila. Pero esto no es como antes que tenía el vector de R4. Esto lo tengo así, no importa, lo voy poniendo como si fueran en R4. Voy poniendo 1, 0, 0, 1. Entonces, la primera matriz, la haciendo en orden, digamos, enfilados. La segunda voy a hacer lo mismo, 0, 0. La tercera, perdón, es el ejercicio original. Acá el ejercicio original era muy fácil. Y le ponemos 1, 1, 0. Y ahora lo que hay que hacer, bueno, ahora hay que clonar. Por ejemplo, o sea, a la fila 2 puedo restar la fila 1. Y a la fila 4 puedo restar la fila 1. Que me queden los debajo del elemento. Bueno, eso escribo, sí, te escucho. Fíjense la operación que hago, pero obviamente el resultado. Esto lo hice voy a hacer ahora. A la fila 2 le voy a quitar la fila 1, cosa que me quede 1 menos 1, 0. Después en el segundo elemento, 0 menos 0, 0. Terceros elementos, 0 menos 0, 0. Y en el último, 0 menos 1. Me quedó menos 1. Esta fila no la toco, 0, 0, 1, 0. Y la última necesito un 0 acá, entonces le resto de vuelta a la fila 1. 1 menos 1 es 0, con los segundos elementos, 1 menos 0, 1, tercer elemento, 1 menos 1, 0, y el último elemento, 0 menos 1, menos 1. Bueno, y ahora fíjense que esto, por ejemplo, yo lo quiero escalonar. Entonces, fíjense que no tendría que hacer nada más que ir cambiando un poco el orden de las filas. La primera la dejo como está. Y voy a hacer esto. La fila 4 la voy a poner en lugar de la fila 2. Y la fila 2 en lugar de la fila 4. O sea, intercambio la fila 4 con la 2. Entonces, donde está la 2, pongo la 4. La 4 era 0, 1, 1, menos 1. Donde estaba la 4, voy a poner la 2. 0, 0, 0, menos 1. Y la 3 la voy a dejar como está. Entonces, ¿quedó escalonada? ¿Qué opinan? ¿Quedó escalonada la matriz? Esta última. Sí. Sí, claro, está escalonada. Está escrito horrible, porque acá los ceros medio se me chingaron, pero está escalonada, claro. Quedó, una vez escalonada, ¿quedó alguna fila todo con ceros? No, porque esta tiene un 1, esta tiene un 1, el resto tiene números. Quiere decir que este conjunto, o sea que acá no quedó ninguna fila nula. Si no queda ninguna fila nula, quiere decir que este conjunto es linealmente independiente. Como era linealmente independiente y tenía 4 vectores, que es lo que yo necesitaba para la dimensión de la base, quiere decir que esta sería una base de R2 por 2. Acuérdense que no es el original de la guía, sino que acá le pusimos un 1 en lugar de un 0. ¿Está bien? O sea, que ese sería un conjunto linealmente independiente que genera R2 por 2 porque tiene 4 vectores, que es lo que necesito para una base. Eso venía, vamos a ir de vuelta acá a la teoría entonces, vamos a poner este lado, venía de una de estas propiedades, para eso estaba importante que decíamos estas propiedades de acá, ¿no? Si yo tengo un conjunto de n vectores linealmente independientes, eso es una base, ¿no? Yo sabía que mi dimensión, la que vimos recién, de 2 por 2, de R2 por 2, era 4. Tenía un conjunto de 4 vectores. Demostré que eran linealmente independientes, entonces es una base. Bueno, fenómeno. Vamos con otra cosa que es muy importante que quiero que la vean ahora antes de las vacaciones, porque si no se va a complicar, que es lo siguiente: coordenadas de un vector respecto de una base. Si yo tengo un vector, vamos a hacerlo en R2 para que se vea que es fácil, ¿no? Supongamos que yo tengo en R2 la base canónica. Por ejemplo, dijimos que teníamos xy, este es un vector genérico. Los vectores genéricos de Rn los puedo escribir así. O puedo poner x1, x2, es lo mismo. Yo puedo decir, esto es una combinación lineal
de vectores de la base canónica. Por ejemplo, esto que está acá, ¿no? X10 más Y01. La importancia de las bases es lo que aparece en este primer párrafo que dice, si yo tengo una base de un espacio vectorial B, cualquier vector de ese espacio vectorial puede expresarse, lo que dice acá, de forma única como combinación lineal de los vectores de B. Entonces, por ejemplo, mi vector genérico XY en la base canónica lo puedo escribir de esta manera. Si yo tuviera, supongamos que tuviese, esto fuera así, el 3, 2, 3, 2. Entonces yo lo puedo escribir como 3 veces el versor I, 3 veces el 1, 0, más 2 veces el versor J, el 0, 1. Bueno. Ajá. Los coeficientes que multiplican, o sea, los escalares, digamos, que aparecen en la combinación lineal, los numeritos con los coeficientes que multiplican a los vectores, forman lo que se va a llamar las coordenadas del vector en la base en la que estoy trabajando. Por ejemplo, esta es la ventaja de las bases canónicas. Esto así como está, este vector B, el que está acá arriba, si no me dicen nada y lo escribimos en este formato, como está acá, o como está acá arriba, genérico, esas son las componentes del vector. Ahora, ese vector, si yo lo quiero escribir así en una base, va a tener algo que se llaman coordenadas del vector, que es algo distinto. Supongamos que mi base fuera esta. Vamos a ir con el mismo ejemplo que puse recién, para que lo vean. Esto, ojo que es un poco, este sí es más complicado de entender. Supongo que tengo esta base, 3, 0, y tengo otro vector que es el 0, 2. 0, 2. Entonces, va a poner 0, 1, no, 0, 1, no, qué sé yo, algo, no sé qué pone. Bueno, 0, qué sé yo, 0, 1 medio, para complicar un poco las cosas. 0, 1 medio. 1 medio. Vale. Para que los números no sean los mismos, pues eso se complica. Bueno, entonces, ¿esto es una base de R2? Sí, porque necesito dos vectores y son linealmente independientes. O sea que esto es una base de R2. Entonces, resulta que a mí lo que me dice, esto primero que apareció acá, me dice, si yo tengo una base, mi vector, cada vector, por ejemplo el 3, 2, lo voy a poder escribir de una única forma como combinación lineal, o sea, una única combinación lineal de mis vectores de la base. Lo puse acá con números que igual no son tan difíciles porque puedo pensar es, una vez el 3, 0, porque ahora estoy trabajando con la base colorada, la base B, más, y ahora tengo que hacer algo tal que el número que ponga, cuando lo multiplique por el segundo vector de la base, el segundo vector era el 0, 1 medio. Bueno, acá tengo que poner algo que multiplicado por este, ¿cuánto me tiene que quedar? 2, porque fíjense que la segunda componente del primer vector es 0, o sea que este primer vector, este primer término diría yo, no influye para este valor de acá, para la segunda componente. El único que va a aportar para la segunda componente es el segundo vector. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? 1 medio para que me quede 2. ¿Por cuánto tendría que multiplicar acá? Multiplicado por 1 medio para que me quede 2. Y 4, ¿no? 4, muy bien. Menos mal que está Graciela, que si no. Bueno, entonces, fíjense, si yo hago esta cuenta que está a la derecha, la combinación lineal, tengo primera componente 1 por 3 más 4 por 0. 4 por 0, 0, más 1 por 3, 3. O sea que tengo este, perfecto. Y las segundas componentes son 1 por 0, 0, más 4 por 1 medio. 4 por 1 medio es 2. Quiere decir que, fíjense lo que decía ahí, ¿no? Que la combinación lineal es única. Estos escalares que aparecen acá son los únicos que voy a poder obtener para que multiplicados cada uno por cada uno de sus respectivos vectores que aparecieron acá, por el 1 por el primero, el 4 por el segundo, me den el vector 3, 2. Entonces lo que hice acá, todo vector del espacio vectorial en el que estoy trabajando, en este caso particular tomé uno, el 3, 2, lo puedo escribir como combinación lineal única
de esta base B. Ahora fíjense, cuando trabajé con la base canónica, los escalares fueron otros. Aparecieron el 3 y el 2. Acá apareció el 1 y el 4. Bueno, esos numeritos que aparecen como escalares en la combinación lineal se llaman las coordenadas del vector B en la base en la que estoy trabajando. Entonces lo vamos a escribir así nosotros. Vamos a escribir, me voy para este lado, así no borro todavía. Yo voy a escribir que mi vector B, que por ejemplo, lo pongo para el caso que vimos nosotros, el 3, 2, si lo escribo en las coordenadas de la base B larga, wow, esta B larga salió medio horrible, espera. Ahí, vamos a ponerlo acá, en la base B larga, o sea, en las coordenadas de esta base que me la están dando como dato, entonces ese vector tiene coordenadas. ¿Qué coordenada va a tener? Los escalares que aparecieron acá. 1.4. 1, eso, punto y coma, 4. Esta notación es la que vamos a usar nosotros. En algunos libros puede que, por ejemplo, en el COSAC no, y obviamente en el PDF este tampoco, porque es la que estoy usando, la del PDF, usan la misma notación, pero puede haber que en algún libro tengan cuidado, puede ser que esté escrito de otra manera. Pero acá lo que tengo que leer es, en general, el vector que yo tenga, el vector B, cualquiera, lo voy a escribir las coordenadas en una base B cualquiera. Entonces acá voy a tener dos coordenadas. Supongamos que le llamo, qué sé yo, alfa 1 y alfa 2. ¿Está bien? Alfa 1 y alfa 2. ¿Quiénes son estas? Estas son las que aparecen, dijimos, como, sería así, como los escalares que multiplican a la combinación lineal de los vectores de B. B sería, supongamos, para usar el que usé yo, el formado por el 3, 0, y el otro término va a aparecer mi segundo escalar, sería mi segunda coordenada de esta base, multiplicado por el 0, 1 medio. Hay que tener mucho cuidado cuando uso corchetes, cuando no uso corchetes. Cuando uso corchetes y pongo acá en un subíndice qué base estoy usando, lo que estoy diciendo es las coordenadas del vector que está dentro del corchete, las coordenadas del vector B en la base B, B mayúscula, B, no sé qué es, B larga, son alfa 1, alfa 2. ¿Cómo las interpreto esas coordenadas? Son los escalares. La primera coordenada es el escalar que multiplica el primer vector de la base B. La segunda coordenada, el que multiplica el segundo vector. Si hubiera en más dimensiones, tendría más coordenadas que multiplican cada una el vector correspondiente. Por ejemplo, en el numérico que vimos acá, ejemplo, es el vector 3, 2, y este vector 3, 2, cuando está así, que no me dicen nada, que no hay corchetito, nada, son las componentes del vector. Ahora vamos a ver qué relación tienen. Hay una cosa bastante evidente, se las digo ya. Las componentes del vector coinciden con las coordenadas en la base canónica. Fíjense que si yo tengo que escribir esto, y creo que es lo último que voy a escribir acá, antes de borrar, que ya se está volviendo una mugre esto, el 3, 2, ese es mi vector. Si no me dicen nada, que no aparezca ningún corchete, nada, siempre voy a pensar que son lo que se llaman las componentes del vector. ¿Y con quién coinciden? Lo voy a escribir en coordenadas de la base canónica. Pero dijimos, las coordenadas de la base canónica, cuando yo descompongo esto y hago la combinación lineal, el primer escalar que aparece, que es la primera coordenada, multiplicando al primer vector canónico, es el 3. O sea que esto es 3. Y el segundo que aparece es el 2. Y en general va a aparecer esto que aparece acá arriba. En la base canónica, las coordenadas, que son los escalares que multiplican a la combinación lineal, las coordenadas coinciden con las componentes del vector. Las componentes de un vector coinciden con sus coordenadas canónicas, con sus coordenadas en la base canónica. Entonces, el 3, 2 en base canónica, ¿cómo lo escribo? 3, 2. Pero el 3, 2 en la base B lo escribo 1, 4, que es un poco raro, uno dice, ¿cómo? Y bueno, es así. Ahí sí se empieza a complicar las cosas. Acá me dice que tengo 4 minutos. Bueno, acá entonces vamos con, lo primero, bueno, lo que me dice es, si yo tengo una base B, para cada vector del espacio vectorial S,
los escalares de la combinación lineal son únicos, que es lo que aparecería acá. Y esos escalares son lo que se llaman las coordenadas del vector. En este caso, el vector que usaron ellos, en lugar de llamarlo b corta, como lo llamé yo, lo llamaron u. ¿Y cómo lo van a escribir con esta notación? Dice, fíjense, usó el corchete, porque lo que me está diciendo es, el vector que está dentro del corchete, que es el vector u, en coordenadas de la base b, que la base va a estar ahí afuera, diciéndome en qué base estoy trabajando, se supone que sería un dato, por ejemplo. Bueno, las coordenadas, ¿quiénes son? Y estos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n. Hay un detalle, pero yo ya no querría complicarles más la vida, que es el siguiente. Por ejemplo, cuando recién vimos el ejemplo de los polinomios, ahora sí ya puedo explicarles esto que recién no podía explicarles. ¿Se acuerdan que teníamos este ejemplo de acá, no? Teníamos este vector, el x más 1, x más 1. Y dijimos, yo esto lo podía escribir finalmente como figura acá, 1, 1, 0, porque dijimos, bueno, esto se acuerdan que era el 1, lo escribo rapidito, el 1 por el 1 más el 1 por x más 0x cuadrado. 1 por x más 0x cuadrado, ¿no? Sí. Ahora, fíjense, ¿qué conjunto forman? 1, x y x cuadrado. Ese conjunto formado, vamos a verlo acá, por el 1, el x y x cuadrado, era la base canónica, que yo les había comentado recién, de P sub 2. Esto es la base canónica de P sub 2. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo escribo mi vector, pero ahora mi vector es esto, es un polinomio. Cuando yo escribo mi vector en coordenadas canónicas, en coordenadas de la base canónica, mi base canónica acá es rara porque es esto, pero esas son las bases de los polinomios. Mi vector, ¿quiénes van a ser? Los valores que habían aparecido, lo que vamos a ver acá en azul, estos de acá. Bueno, en azul y salió rojo, no importa. Y esto de acá, estas tres de acá. O sea que el 1, 1, 0, claro. Así como en el resto habíamos puesto lo mismo, ¿no? Que todavía no lo sabíamos, yo no les había dicho, no lo conocíamos todavía esto. ¿Estas quiénes son? Son las coordenadas en la base canónica de este vector de acá. Ajá. ¿Qué diferencia hay respecto de escribir el vector así, como 1 más x, o escribirlo así? Que en realidad cuando trabajo en coordenadas, eso es importante, vamos a verlo por acá. ¿No? ¿Vale? Ojo que me dice otra vez que me queda menos de un minuto. Bueno, juro no molestarlos más, pero entremos una vez más, así redondeamos y lo tenemos. Cuando trabajo en coordenadas, lo vamos a poner así, en coordenadas, siempre está asociada una base, ¿no? En coordenadas hay una base. Hay una base quiere decir, esas coordenadas están referidas a una base. ¿Está bien? Eso siempre, cuando me den algo, me dicen, estas son las coordenadas del vector. Yo tengo que decir en qué base. ¿Está bien? En cambio, si me dan las componentes, eso no tiene una base, digamos. Y puedo pensar, las componentes son iguales a las coordenadas en la base canónica, nada más que eso. Pero en coordenadas siempre hay una base, eso tengo que tener en cuenta para trabajar. Y las coordenadas, cuando escribo un vector en coordenadas, vamos a ponerlo acá, cuando escribo las coordenadas de un vector, las coordenadas de un